Hola queridas almas, bienvenidas al alma de Isabel. ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir? ¿Crees que el día de tu muerte está escrito? Supongo que no, que a la mayoría pues no nos gustaría saberlo. Pero ¿y si te dijera que tu alma sí que lo sabe? En este vídeo te voy a contar más sobre esto y te explicaré por qué no lo recordamos, si es que lo sabemos. Hola, soy Isabel y hoy vengo a explicarte algo que tal vez no sepáis. Nuestro día y forma de morir lo sabemos desde antes de encarnarnos. Y si te quedas hasta el final, además te daré algunos tips en los que la vida pues nos suele dar señales de que estamos en peligro o que puede haber llegado nuestra hora o la de alguna persona que queremos. Como ya os he contado también en mis otros vídeos sobre reencarnaciones, pactos de almas, etc., lo pactamos todo antes de venir de nuevo a este plano. Y entre esos pactos, pues está el momento en que debemos irnos, dependiendo de lo que hayamos venido a aprender o incluso a enseñar a otros en esta escuela llamada vida. Antes de bajar, para reencarnar, tenemos, para que vuestra mente pueda entenderlo, una especie de reunión entre nuestros guías, familias de almas, etc., donde se decide lo que será nuestra próxima vida, dependiendo de nuestra misión y aprendizaje. En la mayoría de ocasiones, y digo en la mayoría, porque lo que he canalizado y por experiencias regresivas de algunos pacientes, en casos muy minoritarios, sobre todo en almas muy jóvenes, a veces no se les hace saber cuándo van a partir. Pero en el 99,99% de los casos planificamos minuciosamente tanto nuestra fecha de nacimiento, muy importante, y nuestra fecha de partida. Y a los que os guste la numerología, pues sabréis que nada es casual y que todas esas fechas suelen tener un significado muy profundo y trascendental en nuestra vida. Pero este es otro tema que ya os contaré en otro vídeo. En realidad, el plano del que procedemos es nuestro hogar real. La vida en la Tierra o en cualquier otro planeta no es más que una experiencia que necesitamos vivir temporalmente. Pero nuestra esencia no pertenece aquí y desea con todas sus fuerzas volver como alma más evolucionada a su verdadero mundo, el mundo espiritual, donde realmente se siente plena y feliz. Nadie nos obliga a venir, eso es cierto, aunque algunas veces, por lo dura que parezca tu vida, pienses que te obligaron y que ni por asomo hubieras vuelto a nacer aquí. Es un pensamiento de tu ego, no de tu alma. Tu alma sabe por qué se reencarnó y cuál es su misión. Y está tranquila, porque saber que regresará en el momento adecuado es como cuando te tienes que marchar a trabajar a algún sitio lejos de tu hogar o a algún otro país, ciudad, etc., de manera temporal. Y te vas sabiendo que en cuanto te sea posible o en el plazo estipulado, regresarás a tu país o ciudad. Pues es casi lo mismo. Trazamos un plan junto a nuestros guías, ancestros, yo superior, que puede ser corto o largo o intermedio. Sabemos que bajar a este plano puede llegar a ser muy duro. En otras ocasiones planificamos una vida más fácil. Pero siempre, siempre sabemos que todo es temporal y que regresaremos a casa. Además, regreso a casa es la frase más repetida entre las personas que alguna vez han sufrido una experiencia cercana a la muerte. Pero te preguntarás, ¿y si lo sé? ¿Si sé cuándo voy a morir o trascender? Porque morir no morimos, os lo repito siempre. Pues si lo sé, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no lo recordamos? Pues es muy fácil, por la misma razón que no recordamos nuestras vidas pasadas. Porque si supiéramos que vamos a morir en una fecha determinada, no cumpliríamos nuestra misión del mismo modo. Pensaríamos, si voy a morir a los 20 años y en un accidente, ¿para qué voy a estudiar? Tal vez tendrías una vida de excesos y descontrol y no realmente la vida o el propósito que te marcaste al venir, que tal vez sea enseñar a las personas que se quedan aquí, tu familia, amigos, a superar pérdidas, a ser más espirituales, etc. No sanarías tal vez el karma y la razón por la que deberías morir a los 20 años. Tal vez, si supieras que vas a morir a los 90 años, harías muchas más locuras de las que sueles hacer pensando que no vas a morir de ninguna manera. No sé, a lo mejor
Eres una persona que no se atreve a tirarse en paracaídas o a hacer puenting. Y como piensas que no te va a pasar, que no te iba a pasar nada, lo harías. Y eso no estaría mal si no fuese, pues que a veces la muerte está determinada antes de nacer, pero podemos adelantarla por errores o incluso circunstancias ajenas al alma. Es decir, que aunque hayamos pactado una fecha, pueden ocurrir errores o circunstancias que adelanten los acontecimientos. Os pongo también unos ejemplos. El más conocido es el suicidio. Tú tienes el libre albedrío y tal vez, pensando que no puedes más o por una depresión, etcétera, decides marcharte antes de lo planeado. Las consecuencias os las explico en mi vídeo sobre el suicidio que podéis encontrar en mi canal, que os dejaré por aquí. Un asesinato no pactado, por ejemplo. La mayoría de muertes, aunque sean violentas como un asesinato, las hemos pactado antes de venir también, incluso por un karma con nuestro propio asesino, al que tal vez asesinamos en otra vida nosotros. Pero no siempre es así. A veces ocurre algo que no debería haber ocurrido y nos hacen irnos antes de tiempo. Puede ser casual o porque en el otro lado deciden que nos estamos desviando de nuestra misión y prefieran que regresemos antes de tiempo. Por ejemplo, imagina que tu misión aquí es ayudar a X personas, sanar karmas, pero resulta que te desvías del camino, te metes en drogas, en malos hábitos, cometes un asesinato que no estaba planificado y desde el otro lado dicen, esto se está descontrolando, este alma está involucionando y nos la tenemos que llevar antes de tiempo. Y entonces, pues pasa algo por lo que te vas antes. Otro ejemplo, un accidente aéreo, de tráfico, etc. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis escuchado a alguien decir ante un accidente aéreo que debía coger ese vuelo, pero que se durmió, que llegó tarde, etcétera? O que una intuición le dijo que no volara y realmente se libró de morir en un accidente. Pero tal vez entre esos pasajeros, que en su mayoría indico, pactaron morir así, aunque sea muy difícil de entender para nuestra mente humana, repito, pues tal vez, como digo, entre esos pasajeros haya alguno que no debería haberse ido aún, pero que circunstancialmente pues muere antes de tiempo. Otra circunstancia que suele adelantar en nuestra partida son determinadas enfermedades, pandemias, etc. Aunque, insisto, la mayoría de gente que se va por alguna enfermedad, por alguna pandemia, ataque terrorista, etc., fue pactado y debían marcharse así. En ocasiones hay personas, eso sí que no les tocaba, pero debido a su baja vibración o que tal vez vibraban en el miedo y bajaban sus defensas, pues atraen antes de tiempo alguna enfermedad que los regresa a casa. En muchas ocasiones es el mismo alma que siente que no está cumpliendo su propósito y elabora un plan para marcharse antes. Pero como os cuento también en mi vídeo de reencarnaciones, en la siguiente vida pues lo traerá como asignatura pendiente. Pero insisto, en la mayoría de casos, sea por enfermedad, crimen, accidente, etcétera, todo está pactado. La forma de morir también está pactada, además de la fecha, ya que en ocasiones una persona que ha sufrido mucho antes de fallecer por una larga y dolorosa enfermedad, lo pactó así para sanar mucho karma de otras vidas y así adelantar su propia evolución. Tal vez una persona que viva 100 años pactó morir a esa edad porque su próxima vida ya no será aquí en la Tierra. O tal vez por todo lo contrario, porque sea un alma que necesita limpiar mucho karma y estar mucho tiempo en esta tercera dimensión. Pero dan igual los motivos ni la edad. Como repito, nos vamos cuando lo hemos pactado en la mayoría de ocasiones. Un aborto espontáneo de un bebé, un niño de corta edad, también es un alma que decide venir y marcharse rápidamente. Tal vez simplemente para limpiar el poco karma que le quede. Tal vez para enseñar a sus padres algo, un karma de otra vida con ellos. Tal vez es un alma que sabe que va a tener una vida complicada y en el último momento no se atreve y decide marcharse dentro del vientre materno. Existen los suicidios intrauterinos, eso lo he podido comprobar en las regresiones.
aunque en el caso de los abortos o muertes de niños muy jóvenes suele ser para un aprendizaje familiar, una sanación de karma, como digo, y en el caso de los abortos, el alma en muchas ocasiones vuelve a reencarnar y finalmente nacer en otro de los hijos que la madre tenga posteriormente. Y ahora, por haberte quedado hasta el final, te cuento algunos tips que en ocasiones nos avisan de una posible muerte próxima. Pero no te obsesiones, ni lo tomes al pie de la letra. Según mi experiencia, en muchas ocasiones la fecha de muerte de una persona es la misma o muy cercana a la fecha de su nacimiento. Si tenéis algún fallecido, miradlo. Tiene que ver con la vibración numerológica, como os he dicho antes. Segundo, cuando hay un embarazo en la familia, muchas veces antes o durante el embarazo o nacimiento muere un padre, abuelo, etc. Suele ser casi siempre porque este ser se quedará como guía de ese alma que va a nacer. Tercero, accidentes de tráfico, etc., donde la persona se libra milagrosamente. Pueden estar avisándole de que tenga cuidado o de que su momento está próximo. En ocasiones, al poco sufre otro accidente que sí es mortal. Existen también creencias y supersticiones muy antiguas que vaticinan la posible muerte de alguien y que te las cuento por aquí. Una es la aparición en sueños de un ser fallecido que viene a avisarnos de que alguien de la familia o tú mismo morirá pronto. Otra es la entrada de un ave en una casa, por ejemplo, un pájaro negro, una paloma negra, sobre todo si es de color negro. Otras suelen ser los sueños o premoniciones de la propia persona, unos días antes de trascender. Suele tener visiones de lo que le va a pasar. Otra señal pueden ser los relojes que se detienen en una hora determinada y dejan de funcionar sin motivo aparente. Otra pueden ser las plantas de una casa o flores que se marchitan antes de lo previsto y sin motivo también aparente. Pero tengo que deciros que todas estas circunstancias pueden avisar de muchísimas otras cosas, no solo de una muerte, no os obsesionéis. Como también os cuento en otros vídeos, vive feliz, disfruta y valora lo que tienes. Tal vez te parezca poco, pero piensa que todo es circunstancial, que estamos en una fila en la que no sabemos cuándo es nuestro turno. Y es mucho mejor así, te lo aseguro. Debemos estar preparados para cuando nos toque, no tener apegos, como os explico en otros vídeos, pero no debemos vivir con miedos, con temores, sin hacer algo por miedo a lo que nos pase. Porque entonces no vives. Recuérdalo siempre. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darme un like, suscribirte y activar la campanita y dejarme tus comentarios aquí abajo. Cuéntame si alguno de estos tips los relacionas con alguien que se fue. Un abrazo de mi alma a tu alma.